como la doctora Cardoso. Para mí sería un honor extraordinario, igual que presentar a cualquiera de los asistentes, por supuesto, pero en este caso el doctor Alonso me ha pedido que quiera hacer el honor de presentarle a él. Y ¿cómo se verá? ¿Quién soy yo? Así que os paso a doctor Alonso. Bueno, muchas gracias a todos, y es verdad que para mí es un gran honor presentar a mi colega, pero realmente mi amiga del alma, María José Cardoso. No solo es un excelente médico de medicina de emergencias, que día a día está tratando con pacientes en fase crítica y con muchísimos problemas, y ahora pues la pandemia también ha supuesto pues un reto importante para ella, como lo ha sido para todos, ¿no? Sino que además es una persona con unas cualidades humanas excepcionales. Es una persona con una alegría interior desbordante. Yo envidio su energía y su capacidad de, no sé, de amar, de transmitir de calidez, ¿no? Y luego es una persona muy lúcida, es una persona con la cabeza bien puesta, pero sobre todo con un gran corazón y una gran capacidad de expresar eso que lleva dentro. Así que considero un honor presentar a mi colega María José. Bueno, gracias, Salvador. La verdad que, bueno, pues sigo estando igual de contenta o más que esta mañana. Y además hoy, aparte de daros las gracias por seguir en este espacio que André y Rosa pues nos han mostrado todo ese amor que aún se percibe y se palpa, y eso pues os tengo que dar las gracias, porque habéis dejado un ambiente extraordinario. Bueno, pues yo voy a hablar de comprender la muerte un poquito más. Y lo voy a seguir haciendo de la misma manera también, aquí con nuestros seres queridos que tanto me han enseñado. Para mí, como decía esta mañana, la muerte no existe, y todo eso me lo han enseñado los compañeros del alma, que es como me gusta llamarlos, todas las personas a las que acompaño en los procesos de morir. Y realmente me han enseñado lo que os decía esta mañana, a ver que la muerte no existe y que la vida continúa. Ellos me han enseñado cómo... Me han enseñado porque al trabajar en los dos también, me ha gustado mucho escucharle a André, porque yo también trabajo en los dos mundos, en este mundo físico y en el mundo del espíritu, que realmente me gusta más llamarlo el mundo del espíritu que el mundo espiritual, porque ciertamente somos los mismos con cuerpo y sin él. Y en ese mundo del espíritu, que realmente es el mismo que este, pues están también esos compañeros del alma a los que acompaño. Y ellos me enseñan que realmente la muerte no existe y que la vida continúa, porque lo que realmente se desprende, se abandona, es el cuerpo físico. Un cuerpo físico que tampoco se muere ni se abandona, es como lo único que hacemos es devolverlo al lugar que le corresponde, que en este caso es la tierra. Y la verdad que también hace mucho que no me emocionaba, así un poquito, pero hablar de los compañeros del alma siempre me parece pues algo que te mueve mucho, ¿no? Así que hoy voy a hablar desde ese lugar que me han enseñado ellos, y voy a hablar para comprender la muerte desde el alma, desde la ciencia del alma, desde la ciencia del ser humano, desde el arte de morir, que para mí es algo sagrado, el arte de morir, porque para mí morir es... toda persona debe aprender a morir cuando goza de buena salud, no esperar a que ese momento llegue. Morir es un arte que toda persona debe aprender a no improvisar. Morir es un arte que toda persona debe aprender a ser consciente, a hacerlo consciente. Y parte de mi trabajo es ayudar, poner ese granito de arena para ayudar a comprender un poquito mejor la muerte, y también para hacer que la muerte sea un poco más consciente cada vez. Y a mí me gusta también ayudar a que la muerte sea más consciente y con el mejor de los conocimientos.
Así que ese es parte de mi trabajo, que con mucho gusto voy a compartir con todos vosotros y que precisamente contrasta también con la actitud médica, que como médico tengo que decirlo, porque para el médico ahora mismo cada vez se hace la muerte más inconsciente y eso añade mucho sufrimiento. Así que lo digo con el máximo respeto porque yo soy parte de ese sector médico, así que con todo mi respeto sí que creo que debemos empezar a trabajar en ser cada vez más conscientes, con mejor conocimiento y con el mayor de los conocimientos. Y desde ahí voy a hablaros, voy a irnos introduciendo poquito a poco en la muerte para llegar al verdadero arte de morir. Y hablaré un poquito de la muerte como un tránsito, para ayudarnos un poquito a entrar, para llegar al verdadero arte de morir, que es cómo nos desprendemos cuando salimos, cuando nos vamos de ese cuerpo abandonado. Y que hoy Rosa y André pues me ha gustado porque lo han ido introduciendo muy bien también, me han dejado todo muy bien hecho porque yo quería hablar del primer aliento y del último aliento, de ese primer aliento con el que venimos al nacer, esa primera inspiración, la primera inhalación cuando entramos en este mundo físico y con el último aliento, la última expiración y la última exhalación que es cuando salimos de este mundo físico. Venimos del mismo mundo al que vamos, venimos del mundo del espíritu al que vamos también al morir. Ese mundo del espíritu en el que yo cada noche me deslizo y ahí aprendo, y ahí experimento, y ahí pues veo que el cuerpo se desprende y cómo se desprende. Entonces añadiendo el conocimiento médico al conocimiento de la ciencia del alma, que es lo que realmente somos, pues sabemos qué es lo que pasa en ese proceso de morir. Y para mí todo esto necesita una preparación que es importante, una comprensión y para poder evolucionar. Los compañeros del alma a veces dicen cosas muy potentes cuando se comunican con nosotros, como habéis comprobado, como hemos comprobado todos. A veces dicen cosas muy sutiles y a veces dicen cosas tan bonitas como esta. Somos seres luminosos en viaje hacia las estrellas y para comprender esto hay que saborear el infinito. Fijaros qué cosa más bonita que lo dicen ellos y realmente la muerte es eso, ¿no? La muerte nos muestra lo mismo, ese viaje con todo su esplendor, que para saborearlo hay que comprenderlo. Por eso es importante comprenderlo, es importante prepararnos y eso también es evolución. De la misma manera que yo creo que es evolución también, que la muerte es un tránsito. Toda nuestra vida es un tránsito, pequeños y grandes tránsitos. Tenemos múltiples tránsitos en nuestras múltiples vidas pasadas y también en nuestra vida presente. Y la muerte quizás sea el mayor de los tránsitos, la que mayor dificultad nos provoca porque nos da miedo y nos da angustia. Y para empezar a tener menos miedo, yo al menos así me he preparado y ahora mismo os puedo decir que no tengo ningún miedo a morirme porque realmente es ese viaje esplendoroso, pues tenemos que empezar a dejar de identificarnos con el cuerpo físico. Tenemos que empezar a identificarnos con lo que realmente somos, qué es lo que hay dentro de ese cuerpo. Lo que hay dentro de ese cuerpo es la conciencia, es el alma, y eso es lo que da vida y carácter a ese cuerpo. Cuando empecemos a identificarnos con esa conciencia que somos y empecemos a ver cómo nos podemos mover por los diferentes planos de existencia, como todas las personas cada noche, pues el miedo empezará a desaparecer, porque la muerte ya no existirá. Esto también es evolución. Igualmente que la evolución también es ver cómo la muerte es un tránsito. Y la muerte es un tránsito que nos da angustia, que nos da miedo, y para mí el miedo que tenemos de la muerte es un miedo irracional, es un miedo inconsciente, es un miedo instintivo. Y diría más, es un miedo ancestral y evolutivo también. Y la clave en empezar a tener menos miedo, pues es no solo la preparación, sino también comprender los misterios de nuestra existencia. Y ahora os voy a leer me lo he traído en papel porque me gusta mucho
me llegó hace tiempo un poema de un pueblo indígena, mapuche, del sur de Chile y de Argentina, que me pareció que tan bonito porque recoge todo lo que somos en muy breves frases, y como no me quiero perder ninguna palabra, pues lo voy a leer textualmente, porque merece la pena. Realmente nos dice que no somos ese cuerpo con el que nos identificamos. Así que dice así: todos los mundos son uno solo, todo está hecho de lo mismo. Los dioses, los espíritus, las estrellas, las plantas, las piedras, los animales y también las gentes. Todo cambia y todo se mueve, pero nada se muere. Nuestro espíritu es como un árbol, nace, crece, florece y da semillas. Nunca terminamos de vivir, porque solo cambia la cáscara de la semilla. A mí esto me parece una verdadera maravilla cuando me llegó, y entonces pues tenía que compartirlo con vosotros, porque esto es lo que somos. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el universo tiene el mismo fundamento. Todo está en continuo movimiento, todo está cambiando, todo es un tránsito continuo, y la muerte es quizá la mayor de los tránsitos, pero es un tránsito más dentro de la existencia infinita del alma. Y de hecho tenemos cantidad de ejemplos a nuestro alrededor de estos tránsitos. Las hojas de los árboles, el día y la noche, los segundos, los minutos, las horas, las emociones, los pensamientos, los lugares, están cambiando continuamente. Ese es el fundamento, un cambio continuo. Nuestras células están cambiando continuamente. Nos decía Rosa que cada 7 años, y es cierto, cada 7 años. Todas nuestras células están cambiando, incluso nuestro cuerpo. Fijaros, nuestro cuerpo de bebé no tiene nada que ver con el cuerpo del niño, nada que ver con el adolescente, ni el adulto, ni el viejecito. El cuerpo cambia, las células cambian, pero lo que somos no cambia, la esencia sigue siendo la misma. Incluso, a mí me gusta mucho añadir esto, incluso la tierra tiembla de vez en cuando para recordar, hacernos recordar que no debemos dejar ni dar nada por sentado. Ese es el fundamento de lo que hay en el universo, y nosotros somos parte de ese universo. Así que ¿por qué no vamos a cambiar? ¿Por qué no vamos a tener esos tránsitos de la misma manera? Y esto también es evolución. Decís que sí, y me encanta ver que decís que sí. Eso está muy bien. Pues, como dice este poema mapuche, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo se va? Cuando nuestra cáscara se va, la cáscara de la semilla. Pues que la semilla cae, se extiende, se expande, florece, y eso es la muerte. Eso es la muerte. Ese es nuestro cuerpo. Lo mismo que la cáscara de la semilla. O sea que cuando ocurre la muerte, la cáscara sale, el envase porque ya no sirve, porque se rompe por un accidente, porque se enferma por un proceso agudo, o porque se agota porque está viejecito, pues se va al lugar que le corresponde, que es la tierra, y lo que somos pues florece, se expande, y seguimos viviendo y existiendo de la misma manera, pero sin cuerpo. Y ese es el mundo del espíritu. Y eso es evolución, y para esto se necesita un recorrido, se necesita una preparación, y es la manera de ir llegando a disminuir el miedo a la muerte. Y en esta evolución, pues a mí me gustaría deciros también pues todos los descubrimientos que hemos ido pues en mi caso experimentando de la ciencia del alma como un alma que soy, y lo que voy experimentando realmente es mi ciclo evolutivo personal, y con la ciencia convencional pues voy experimentando pues en búsqueda de las evidencias científicas que la ciencia tanto necesita. Y eso, pues para eso me he añadido de mis experiencias fuera del cuerpo, que son nocturnas, y entonces cada noche yo me deslizo a ese mundo del espíritu, y ahí pues aprendo todo lo que os voy a contar ahora, que me apetece mucho compartirlo con todos vosotros, y que es algo que todo el mundo puede hacer.
Pues los mayores descubrimientos que yo he tenido a lo largo de todo este tiempo que llevo trabajando, quizás el proceso de morir. El proceso de morir, que he hecho un trabajo exhaustivo, personal, donde he estudiado el antes, el durante y el después. Y el proceso de morir, que ha acompañado a mucha gente, pero quizá no con todo el tiempo necesario, pero con mi madre pues he estado cada instante durante el tiempo necesario, que han sido muchos meses. Entonces, estudiar un proceso de morir cada instante de cada día, de las 24 horas, pues a mí me ha llevado a poder entrelazar y a poder buscar algunas cosas que me faltaban por encajar. Y en todo eso me he dado cuenta de cosas muy importantes. En ese proceso me he dado cuenta que exactamente lo mismo que pasa en la muerte pasa en el sueño. Exactamente lo mismo. Lo mismo que pasa en la muerte, que pasa en el sueño, pasa en el nacimiento. Exactamente lo mismo. Todos son procesos idénticos. Pasa exactamente lo mismo. Y lo único que ocurre es que lo que somos se desprende del cuerpo físico para poder experimentar y para poder aprender y para poder evolucionar. En ese proceso también he podido ver cómo los ladrillos de los que estamos formados, que son nuestras células, que todas nuestras células de las que estamos formados son los mismos ladrillos de los que está formado todo lo que hay en el universo. Tenemos ladrillos de tierra, ladrillos de agua, de aire y de fuego. Pues todo eso que ocurre al nacer, pues también al desprendernos de este cuerpo ocurre en el sentido contrario, todo se va disolviendo. Pues en cada elemento que se disuelve hay una expansión de conciencia. Entonces, tanto en la enfermedad como en la muerte, nuestra conciencia se va expandiendo poco a poco, hasta que totalmente se desprende el cuerpo y entonces aparece un estado esplendoroso. Y esa es la muerte. He podido comprobar cómo la muerte, a la que le tenemos tanto miedo, pues no es otra cosa que el retiro del alma. El alma llega a un momento que cuando este cuerpo no funciona, porque, como os decía antes, porque se ha roto, porque se enferma, porque se agota, ya no sirve para el propósito del alma. Y entonces el alma hace un llamado, dicho así, un llamado, una señal, donde empieza un mecanismo totalmente, que me gusta también decir, de ingeniería avanzada. Porque cuando aparece esa señal, todo empieza a encajar, todo empieza a funcionar, todo empieza a iniciarse y una vez que se inicia ya no se puede parar. Aparece una serie de métodos totalmente complejos, precisos, concretos, donde todo entra en funcionamiento y no paran, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Con eso quiero decir que todos los que estamos aquí, todas las personas del mundo entero, morimos de la misma manera. Da igual que tengamos la enfermedad que tengamos, da igual que sea un cáncer, da igual que sea de viejecito, da lo mismo. Solamente aquí lo que funciona es la señal del alma, para que empiece todo ese mecanismo. Así que la muerte, para mí, es el retiro del alma, la enfermedad también es un propósito del alma. La enfermedad lo único que hace es preparar el cuerpo para que el alma se retire. Y yo a veces me pregunto si toda la ciencia y sobre todo la medicina se interesara por todo esto, pues posiblemente la muerte sería consciente, la muerte sería algo como es lo que yo veo que es para mí, que es un proceso sagrado, es un proceso trascendente, es un proceso profundo y no tiene nada que ver con el acto médico que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Y también otro apunte respecto a también el sector médico, que también con el máximo respeto, pues quizá habría que preguntarse ¿y cuál es el límite de la medicina ante la muerte?, ¿no? Porque eso evitaría mucho sufrimiento. Pues también, de la misma manera, tendríamos que saber que el cuerpo sabe cómo nacer y el cuerpo sabe cómo morir. De 10 nacimientos que vemos en medicina, pues 9 nacen perfectamente solos sin ningún tipo de ayuda. Y alguno se complica porque se tiene que complicar porque es una necesidad para el alma. De 10 muertes, pues 9 se mueren perfectamente bien sin complicaciones. Y una de ellas
que es la que igual se complica también, porque es una necesidad que el alma tiene de que se complique por alguna misión, por alguna cosa que no sabemos en este momento. Por lo tanto, si el cuerpo sabe cómo nacer y sabe cómo morir, pues no hay por qué intervenir ni por qué interferir, y lo que necesitamos es prepararnos para reconocer todo eso. Entonces, si el paciente sabe todo esto, la familia sabe todo esto, los profesionales médicos sabemos cómo actuar, pues todo comienza, todo termina, porque la muerte realmente para mí es algo mágico y hermoso. La muerte es una compañera amigable. Yo veo la muerte como una compañera sabia, y para mí además la muerte es una gran maestra, porque me ha enseñado a ver en ella evolución y me ha enseñado a ver que son estados de conciencia, donde nada termina y donde todo continúa. Esa es la magia. Y por eso me gusta decir mágico y hermoso, porque así lo veo, ¿no? Y en estos métodos que os digo, que son métodos de ingeniería avanzada, precisos, concretos, que tienen un comienzo, cuando el alma da la señal, pues me tengo que ir al universo para explicar un poquito cómo funciona todo esto. Y antes de nacer hay una plantilla energética de todos nosotros, de cada uno de nosotros, igual que de todo lo que existe en el universo. Una plantilla energética que es pues un modelo arquetípico, perfecto, de cada uno de nosotros. A esa plantilla energética, que a mí me gusta llamar cuerpo energético, pues es el factor operante de todo lo que ocurre, de todo lo que nos ocurre, y en este caso de la muerte. Es el factor operante que el alma utiliza para empezar el inicio, para iniciarse en la muerte y para iniciar también el nacimiento, de la misma manera. Pues esa plantilla energética está formada por un montón de hilos luminosos, vibrando muy alto, múltiples hilos, filamentos entrelazados, entrecruzados. Cada uno de estos elementos, de estos haces luminosos, pueden ser del elemento tierra, como os digo, del aire, del fuego y del agua. Pues la tierra lo que nos va a hacer es formar nuestro cuerpo físico. El agua va a formar todas las secreciones y los líquidos que tenemos en el cuerpo. El aire pues va a funcionar, es lo que se relaciona con la mente, y el fuego es toda nuestra energía. Esos 4 elementos, los 4 ladrillos que están en la plantilla energética antes de nacer, siguen estando de la misma manera también al morir. Entonces lo único que se va desprendiendo es lo material, lo más físico y lo más pesado. ¿Y esto cómo funciona? Pues en el momento de la concepción, pues esa plantilla energética empieza a formar un cuerpo exactamente igual que el que tenemos. Exactamente igual, célula a célula, poro a poro, órgano a órgano, de forma que cada cuerpo, que cada órgano que tenemos tiene un órgano energético. Cada célula tiene un órgano energético, así que imaginaros, tenemos un cerebro físico, un cerebro energético, un corazón físico, un corazón energético, y así con todos nuestros órganos, con todos los sistemas, con todas las células. Y toda esta plantilla registra todas las memorias celulares de toda nuestra existencia, y también tiene nuestro ADN. Todo es distinto porque cada uno somos diferentes. O sea que yo tengo una plantilla que es la mía, la que me pertenece, y seguirá existiendo esa misma plantilla para toda mi existencia. Solo estrenaré un cuerpo, pero lo demás seguirá estando de la misma manera. Pues con la misma plantilla. Pues esa plantilla energética, que es la misma
para toda nuestra existencia, que se forma en el momento de la concepción, pues recoge todos nuestros registros físicos, emocionales, mentales, espirituales. Esta plantilla tiene una misión muy importante. Para mí, como os digo, es el factor operante de toda nuestra existencia, porque es el que tiene todos nuestros registros de todo tipo y es el que opera en el momento de nacer y es el que opera en el momento de morir. Y os digo que es importantísimo porque este cuerpo energético es el mismo en todos los fenómenos que hemos visto esta mañana y en todas las experiencias. En la experiencia cercana a la muerte, en la experiencia en el hecho de muerte, en la experiencia fuera del cuerpo, en la mediumnidad, en el análisis de conciencia, en todo funciona a través del cuerpo energético. Y ese cuerpo energético que interpenetra perfectamente, como os digo, poro a poro y célula a célula, interpenetra tanto que sale de nuestro cuerpo físico y hace como un ovoide. El ovoide, si es muy pequeñito, quiere decir, eso va en función del nivel de conciencia de la persona. Entonces, un campo energético que está purificado, que es sutil, que tiene una energía vibrando alto, que tiene unos hilos energéticos luminosos, pues adquiere una extensión que sería como mis brazos extendidos. Es difícil porque tenemos todos demasiados bloqueos y traumas y cosas para ver algo así, pero claro que se ve. Pues ese campo energético, una vez que lo que voy a explicaros ahora es cómo penetra en ese cuerpo físico y cómo se desprende, simplemente para intentar comprenderlo un poquito. De la fuente, como decía André, tenemos el hilo de la conciencia. Pues el hilo de la conciencia es un cordón entrelazado de hilos luminosos, filamentos luminosos, vibrando alto, que van a entrar por la fontanela. La fontanela es un lugar que tenemos todas las personas, que es el punto de unión de todos nuestros huesos cerebrales del cráneo, que en los bebés es muy, muy blandito. Por ahí entra el hilo de la conciencia. Ese hilo de la conciencia se va a anclar perfectamente en el entrecejo. Y del entrecejo también se va a anclar en un lugar que se llama médula oblongata, que pertenece al bulbo cerebral. Eso es el hilo de la conciencia. Y tenemos nuestra conciencia a través de esos hilos que vienen de la plantilla energética, que es el modelo perfecto de cada uno de nosotros. Después tenemos ese mismo hilo que se proyecta y va a llegar al corazón. Y ahí se va a anclar en el corazón energético, en la contraparte energética, formando el hilo de la vida. Este hilo de la vida se va a proyectar en otro hilo que va a llegar a nuestro plexo solar, donde están nuestras emociones. Y ese plexo solar va a haber otra proyección que se va a anclar en nuestro bazo, que es nuestra despensa energética. Esto lo digo porque a mí me parece realmente fundamental, al menos en medicina, porque esto explica, aparte de todos los fenómenos que os digo, cuando el hilo de la conciencia se desplaza, tenemos el coma, tenemos las demencias, tenemos cuando nos están operando bajo los efectos de la anestesia general. Todo eso significa una retirada del hilo de la conciencia, pero el hilo de la vida sigue funcionando. Quizá se pueda entender ahí mejor. El hecho de que haya todos estos anclajes, todo eso depende de nuestro nivel evolutivo y de nuestro nivel de conciencia. Esta plantilla energética, en estos 3 puntos que os digo principales, plexo solar, corazón y fontanela, lo que hace como una trama energética que a mí me recuerda mucho cuando la veo, me recuerda al zurcido de mi madre con los calcetines. Es exactamente igual. Es un entretejido de hilos, de filamentos en esos 3 puntos. Entonces, a la hora de morir, a la hora de desprendernos, nos saldremos, nuestro cuerpo, la salida será por uno de esos puntos. El plexo solar es en estas personas que podemos ser más emocionales y que quizá estamos todavía un poquito dormidos. El corazón somos las personas un poquito más despiertos, con buena voluntad. Y la conciencia y
sale por ahí, por esa trama, pues personas con un nivel evolutivo un poquito más elevado. Así que, y esto es algo que se ve cuando tienes un poco más de clarividencia, cuando tienes un poco más de lucidez. Eso se ve hoy en día, eso yo lo veo en los pacientes, y eso se ve a través del cuerpo energético, que me parece que eso es algo muy importante para poderlo ver y para poder confirmar que eso es así. Y ahora os voy a explicar un poco esos métodos de ingeniería avanzada para ver cómo todo esto se desprende. Antes quería deciros que de la médula oblongata, donde está el bulbo raquídeo, justo en la base de nuestro cerebro, pues ese hilo de la conciencia va a seguir un trayecto a lo largo de toda nuestra columna vertebral y se va a quedar como a 1 centímetro o algo así de la columna vertebral física, y ahí se van a formar una serie de centros energéticos que a mí me gusta llamarlos más como torbellinos, porque son torbellinos de energía que no paran de funcionar y están funcionando continuamente, y cada centro energético, hay 7, pues cada centro energético significa un nivel evolutivo, empezando por el 1 hasta el 7. El 1 es el más inferior y el 7 es el más superior, y cada centro energético lleva la energía correspondiente a cada órgano de nuestro cuerpo. O sea que si tenemos 7 centros, tenemos 7 zonas donde están nuestros órganos principales. Claro, si tenemos una buena recepción y una buena transmisión de energía, esos centros funcionarán perfectamente y nuestros órganos funcionarán perfectamente y tendremos una salud pues buena. Sí, tenemos alguno que no funciona bien por algún bloqueo, por algo que nos ha pasado en alguna de nuestras existencias que no hemos disuelto, que no hemos todavía sanado, pues seguramente... ¿Decís algo? Ah, perdón. Digo, a ver si no se oye también bien. Entonces, esos centros, si no funcionan bien, se van a bloquear, la energía no va a llegar a esos órganos y se van a enfermar. Eso también es algo que se puede confirmar y se puede ver. Cuando se ven, además, a través del cuerpo energético, se ven perfectamente todo eso bloqueado en los órganos, en el campo energético y también en los centros. Esto tiene mucha importancia porque en el momento que el alma da la señal para hacer el retiro, para hacer su retiro, prepara el cuerpo, bien con enfermedad, bien con una muerte brusca, donde el proceso es exactamente igual, pero todo a la vez, o bien, si el alma necesita estar unos meses con esa persona por alguna necesidad, pues estará el tiempo que sea necesario para ese alma. Eso es lo que hace la enfermedad, preparar al cuerpo para el retiro. Pues en el momento que todo esto se inicia normalmente a través del cuerpo energético que manda la señal primero al sistema nervioso central. A través de las conexiones neuronales va a conectar directamente con el sistema endocrino, que es el segundo más importante aparte del sistema nervioso. El sistema endocrino tiene igualmente 7 glándulas, 7 sistemas endocrinos igual de importantes por niveles evolutivos. Entonces, ahora mismo sabemos, en ciencia, sabemos ya hasta el cuarto, quinto, quizá el del tiroides también, pero nos quedan algunas sustancias por descubrir, que eso me parece que también va con la evolución, así que tenemos que seguir trabajando. En el sistema endocrino lo que hace, las glándulas correspondientes envían su señal también a través del torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo envía las sustancias adecuadas para decirle a todas las células del organismo, de todos los rincones de nuestro organismo, que se ha iniciado el retiro del alma. Esa es la manera de que todas las células sepan que todo el mecanismo de esta ingeniería avanzada está comenzando a funcionar. Lo primero que empieza a desprenderse de todos estos filamentos que están interpenetrando todo nuestro organismo, empieza por los ojos. Empieza por los ojos a desprenderse la primera etapa. Y si os dais cuenta, al acompañar a algún ser querido que haya fallecido,
uno de los signos, porque todo esto tiene una serie de signos externos que se pueden reconocer perfectamente, por eso la importancia. El primero de los síntomas que aparece cuando ya se está retirando, desprendiendo este cuerpo energético, es en los ojos. En los ojos se ve un comienzo de una paz distinta, de una tranquilidad, de una relajación, que eso nos está indicando que ya empezó el proceso, ya empezó a desprenderse. Y esto, una vez que empiezan a desprenderse, se empieza a desprender todo, como, no sé cómo os diría, a veces me recuerda como, imaginaros un pulpo, por decirlo así, por poner algún ejemplo un poco metafórico, que está interpenetrando algo y de repente empieza, como ventosas, empiezan a desprenderse. Empiezan a desprenderse y cuando todo está ya casi desprendido, el cuerpo energético se empieza a replegar, formando un cordón entrelazado que vibra muy alto, que es lo que la sabiduría antigua llamaba el cordón de plata, y que, bueno, a mí me gusta más llamarlo el hilo energético. Se empieza a replegar, de forma que este campo energético lo que hace es, se vuelve toroidal, os voy a intentar, se vuelve entrando por aquí y saliendo por aquí, de forma que a mí me recuerda a una manzana, el campo que hace este campo energético, una manzana en la que le hemos quitado el corazón. Pues por ahí este vehículo de expresión del alma lo que hace es empezar a recoger todas las muestras, todos los registros de todas esas células, de todas esas memorias de nuestro ADN, de lo que hemos hecho en nuestras vidas, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Empieza a recoger, empieza por el primero, segundo, tercero, cuarto, y así hasta que haya recogido todas nuestras experiencias. Y en todo eso, todo ese corazón de la manzana que os digo, como si le hubiéramos quitado el cordón, es el túnel que tanto vemos en estas experiencias. Porque el túnel no está más allá ni más acá, el túnel está en nosotros. Y este campo energético está en nosotros. Cada uno tenemos el nuestro, pero el mío conecta con el tuyo. Y el mío también conecta con el más allá, y el mío conecta con el universo, igual que el de cada uno de nosotros. Entonces, cuando esto ya se ha recogido todo, entonces el cuerpo energético se desprende totalmente del cuerpo físico, quedando solamente una parte, que es lo que llamamos parte etérica, que es la más densa, la más pesada, la más física, donde están nuestros apegos más perjudiciales, que eso es lo que se queda y que yo he podido comprobar, pues me ha gustado comprobar esto, porque es lo que se queda apegado al cuerpo físico en los cementerios, por ejemplo. Esa parte física es lo que se queda a veces apegado a la zona donde esta persona vivía. Esa es la parte etérica densa, pero todo lo demás sigue su curso. Entonces, hablando de esto, pues muchas personas me han preguntado en otras ocasiones, ¿y si eso se queda en los cementerios, esto podría ser mejor incinerar a una persona? Bueno, pues esto como todo en la vida, lo que la persona quiera, pero científicamente, voy a hablar solamente, científicamente yo diría que sí, porque el enterramiento, esta parte etérica densa, se queda esa parte apegada. Y se queda apegada, que esto también se ha comprobado, se queda apegada hasta que el cuerpo se desintegra. Y entonces esa parte etérica, que puede adquirir la misma forma que tengo yo, pues también puede ir a verme por a casa. Y son los famosos fantasmas que a veces decimos que no son fantasmas, son partes de mí. Pero eso me asusta. Entonces, sabiendo lo que es, pues ya puede dejar de asustar. Y hablo de científicamente lo de la incineración, porque cuando todo eso se quema, esa parte etérica que puede ser un poquito más densa y que nos puede asustar, que nos puede, pues perjudicar, digo un poco entre comillas,
pues desaparece con el cuerpo físico a la vez. Y realmente esto es como morimos. Y sí deciros que a mí me gusta decir algo que quizás suene un poco así, pero un poquito raro, porque igual que el campo energético me ha enseñado que va cogiendo todas las memorias celulares de mi existencia, de mi experiencia, de lo inferior a lo superior, también he aprendido en ese mundo que tenemos que empezar a prepararnos, y también una forma de evolucionar es empezar a enfocarnos de cintura para arriba. Porque nuestros centros inferiores es donde están todos nuestros apegos, nuestras emociones más densas, nuestros pensamientos más densos y más apegados. Y de cintura para arriba están todos los valores universales que me van a ayudar a evolucionar de otra manera. Y si empiezo a aprender a focalizar todo lo que soy en la conciencia que soy, en la cabeza, por decirlo así, pues la evolución va a ser mucho más brillante. Y no me quiero extender mucho más porque tengo muchas ganas de escuchar a Daniel Usón. Entonces voy a ir terminando. Simplemente deciros que yo hago un trabajo diario, también lo he aprendido en ese mundo del espíritu, donde me dicen que si cada día de mi vida aprendo a enfocarme en el alma que soy, si aprendo a enfocarme en la conciencia, si aprendo a enfocarme donde están ancladas los hilos de la conciencia, pues eso va a ser un momento evolutivo importante. Entonces, cada noche, sabiendo que el proceso de morir es exactamente igual que el proceso de soñar, pues cada noche aprendo a enfocarme en la conciencia. Aprendo a enfocarme en esa trama que tengo ahí como un zurcido en mi fontanela y me la veo, la visualizo para que poco a poco vaya evolucionando y esa trama sea la que se rompa, que es algo que no os he dicho. La trama, esa está preparada para que el torrente sanguíneo, cuando llegan estas sustancias que están indicando que el alma se está retirando, pues hay unas sustancias que funcionan de forma que son más potentes y dan como van, la mayoría de las personas tienen un proceso donde hay taquicardia, donde su corazón funciona muy rápido. Pues eso lo que quiere decir es ese proceso, que no es muy largo, lo que hace es pegar en la trama correspondiente al nivel de conciencia de esa persona. La rasga la trama y por ahí sale nuestro hilo de la conciencia. Por ahí sale lo que somos. Por ahí sale ese cuerpo energético con todo lo que somos. Y eso exactamente es lo que pasa en el sueño, pero con ese billete de ida y de vuelta. Es exactamente lo mismo. Cada noche hacemos lo mismo, hacemos el mismo proceso, disolvemos de la misma manera, tenemos la misma expansión de conciencia, pequeñita, un poco más grande, un poco mayor, hasta que todo se desprende, igual que en la muerte. Esto es todo progresivo, pero la disolución es exactamente la misma y la separación es exactamente la misma. Cada noche el alma también se retira. Cada noche el alma se retira y experimenta en el otro lugar. El proceso es exactamente el mismo y todo es exactamente igual. Y en el nacimiento igual, solo que en sentido inverso. Son procesos de nuestra existencia, del mismo ciclo evolutivo. Y el alma tiene múltiples existencias. Por eso el alma es eterna. Entonces, pues yo creo que con esto termino. Y sí que me gustaría deciros que empecéis a enfocaros cada noche en la conciencia, en la cabeza, de cintura para arriba, y que la muerte es una señal y que es el retiro del alma, un propósito del alma, un propósito del ciclo evolutivo del alma. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias.